Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. ¿Cómo estáis todos? Hoy es martes 24 de febrero del 2015. ¿Qué tal va la semana? Espero que estéis bien, que estéis felices, que estéis contentos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer poder dedicar un ratito esta tarde para estar con vosotros, para hablar con vosotros en estos webinars más o menos mensuales que realizamos con FX Street. De lo que vamos a hablar hoy es de el indicador ATR. Llevamos una serie de webinars en los que hemos venido hablando de indicadores. Hemos hablado de todo tipo de indicadores, indicadores de tendencia, osciladores. eh, También hablamos de las bandas de Bollinger que tienen en cuenta también la volatilidad. En el último webinar estuvimos hablando del indicador de tendencias, el ADX, el detector de tendencias, como yo le llamé, y comenté que era un indicador que había fabricado Welsweiler. De hecho, Welsweiler es una de las personas que más indicadores técnicos construyó, es muy afamado por ello, y uno de ellos es el ATR. Y a lo largo de aquel webinar comenté que bueno, que quizás sería buena idea hablar del ATR en un próximo webinar. Pues bueno, aquí lo tenéis, lo prometido es deuda. Vamos a hablar del ATR. Es un indicador bastante fácil de comprender, pero y bastante fácil de interpretar también, pero que si se sabe utilizar y se practica con él puede proporcionar una información interesante, información de confirmación, información de ciclos, información de volatilidad. Vamos a hablar de todo eso, ¿de acuerdo? Bien, antes de hablar de el indicador vamos a definir qué es la volatilidad, porque este indicador precisamente lo que quiere medir es la volatilidad, la volatilidad que hay en el mercado. Y a menudo el término volatilidad se malinterpreta. Hay veces, y es culpa muchas veces de nosotros, los analistas, que decimos, bueno, sí, el mercado está muy volátil. Y a veces cuando decimos volátil nos estamos refiriendo a loco. ¿Vale? Nos estamos refiriendo a que parece que no tiene ninguna dirección y que en cualquier momento puede darse la vuelta y disparar los stops y volvernos a todos locos. Pero ese no sería el término correcto de utilizar la palabra volatilidad. La palabra volatilidad hace más bien referencia al recorrido del mercado. ¿Qué amplitud o qué recorrido realiza el mercado en un periodo de tiempo determinado? ¿Vale? Es decir, cuánto avanza o retrocede el mercado en un periodo de tiempo determinado. Puede ser un día, una hora, un minuto, 5 minutos, lo que sea. ¿Vale? Pero si comparamos distintos periodos y el recorrido que ha realizado el mercado en distintos periodos, tendremos una unidad, una medición de la volatilidad. ¿Vale? Existen dos tipos de volatilidades que podemos medir. La primera es la volatilidad actual, es decir, qué volatilidad tenemos en este momento, qué recorrido se está realizando el mercado en este momento, cuánto de media se mueve el mercado por unidad de tiempo en este momento. Eso sería la volatilidad actual. Luego existe también otro término que a lo mejor habéis oído alguna vez, que es algo más avanzado y que utilizan los traders más avanzados, que es el término volatilidad implícita. ¿Vale? La volatilidad implícita es algo así, no voy a entrar mucho en ello, pero es algo así como la volatilidad que el mercado espera que haya en el futuro. ¿Vale? Es algo así, algunos lo han definido como el miedo que puede haber en el mercado o la inseguridad que hay en el mercado, la aversión a riesgo que hay en el mercado, y es un dato que se obtiene, la volatilidad implícita se obtiene de extrapolando esa volatilidad del mercado de opciones. Si nosotros cogemos el precio de las opciones en los mercados de opciones, mercado de Chicago, por ejemplo, de ahí podemos extraer la volatilidad implícita, porque los operadores del mercado descuentan en el precio de las opciones, descuentan cuánto creen que se puede mover el mercado hacia arriba o hacia abajo. Lo descuentan en el precio de esas opciones, ¿vale? Todo eso, en el año, me parece que fue en el año 86, se volcó en un indicador que hoy en día se le llama el indicador del miedo. Lo habréis oído alguna vez hablar de ello a algún analista, que es el VIX. ¿Vale? El VIX es un índice que mide la volatilidad implícita y lo utilizan, bueno, se utiliza en productos financieros
más o menos sofisticados que quieren cubrirse ante el miedo o ante una posible volatilidad en el futuro. Pero hoy no vamos a hablar del VIX, hoy no vamos a hablar de la volatilidad implícita, hoy vamos a hablar de la volatilidad actual, es decir, cuánto se está moviendo el mercado actualmente y cuánto se ha movido en el pasado, con la finalidad de poder comprender si el mercado está activo, si el mercado muestra entusiasmo, si el mercado está animado o tiene miedo, o por el contrario está completamente aburrido, o parado o desinteresado, ¿vale? En definitiva, la volatilidad lo que mide es el entusiasmo, ¿vale? Si queréis utilizar una palabra para definir la volatilidad, volatilidad es lo mismo que entusiasmo. Cuando hay entusiasmo, ese entusiasmo puede ser por miedo o puede ser por alegría, puede ser por optimismo, puede ser porque hay pánico, ¿vale? Pero en ambos casos la gente correrá o bien a meter su capital en el mercado para no perderse la fiesta, o bien huirá del mercado a toda velocidad para evitar que le pille los dedos. En ambos casos hay entusiasmo y en ambos casos se produce volatilidad y grandes recorridos o mayores recorridos en el mercado. Entonces, alguien que estudie la volatilidad, alguien que analice la tendencia de la volatilidad, lo que mirará será eso, la tendencia. ¿Cómo está evolucionando la volatilidad respecto a periodos similares en el pasado? ¿De acuerdo? Bien, fijaos por ejemplo en este gráfico. Este es un gráfico reciente, más o menos reciente, del euro dólar, gráfico diario. Y si os dais cuenta, pues fijaos, a mediados de año, del año pasado, pues fijaos qué velas más pequeñitas, más ridículas. El espacio que había, el grid, está configurado para 100 pips en este gráfico, ¿vale? Y había días, era fácil que durante todo el día no hubiera más que recorridos de 25 pips. Eso fue desesperante. ¿Qué mostraba el mercado? ¿Qué nos estaba diciendo? Que había apatía, que no había ningún entusiasmo. Sin embargo, un buen día las cosas cambiaron y empezó a moverse el mercado. Fijaos cómo a partir de finales de agosto las cosas cambian y el tamaño de las velas es mucho mayor. Tenemos velas de más de 150 pips. Tenemos velas incluso de 250 pips. ¿De acuerdo? Sin embargo, estas de aquí son todas pequeñas. Eso es la volatilidad. La volatilidad la podemos ver en el tamaño de las velas o el tamaño de las barras, si es que vosotros hacéis análisis con barras, la amplitud, la altura de las mismas, ¿de acuerdo? Y también lo podemos medir con determinados indicadores. Ya hicimos un especial de las bandas de Bollinger. Estuvimos hablando de las bandas de Bollinger, creadas por el analista John Bollinger, y estuvimos hablando que era un indicador que, entre otras cosas, medía la dispersión, la volatilidad, la dispersión del precio en torno a una media, que era otra forma de medir la volatilidad. El concepto de volatilidad de hoy va más orientado, del que vamos a hablar hoy, va más orientado al tamaño o a la altura de las velas. ¿De acuerdo? Mucho más fácil, mucho más intuitivo, menos estadístico. Bien, he hablado un poquito de Welles Wilder. ¿Quién es Welles Wilder? Bueno, Welles Wilder es este señor de la foto. Welles Wilder Jr. es un ingeniero industrial norteamericano que lleva muchísimos años en los mercados financieros y, digamos, se subió al boom de los ordenadores como buen ingeniero industrial, apoyándose en el uso de ordenadores. Quiso dar explicación de lo que hacía el mercado a través de más o menos complejos cálculos cuantitativos. ¿De acuerdo? Y en base a eso, pues él quería dar una explicación lo más cuantitativa posible, lo más numérica posible de todo lo que hacía el mercado, y para ello diseñó distintos indicadores. Es analista técnico, se ha centrado siempre en análisis cuantitativo y técnico, y es el autor del libro, un libro que fue bastante revolucionario entonces, en 1978, titulado New Concepts in Technical Trading Systems, o Nuevos Conceptos en Sistemas de Trading Técnico. En él presentó estos 4 famosos indicadores, de los cuales 2 ya hemos hablado de ellos, y hoy vamos a hablar de un tercero,
ya hemos hablado del RSI hace bastante tiempo, un oscilador. El ADX, que lo hablamos la semana pasada, indicador de tendencias. El Parabolic SAR, que lo podríamos hablar en una próxima convocatoria, en un próximo webinar. Y el ATR o Average True Range, que es del que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Average True Range, que viene a ser algo así como rango verdadero o media de rango verdadero, ¿vale? O media de rango de amplitud de movimiento, algo así, ¿de acuerdo? ATR. Bien, su representación gráfica es esta que veis. Es decir, es una línea que se suele colocar debajo del gráfico, ¿vale? Y es una línea que sube y baja. No nos da ninguna indicación de tendencia, es decir, que el gráfico suba no quiere decir que la tendencia suba, no tiene nada que ver. Cuando el gráfico sube, lo que quiere decir es que la volatilidad, el entusiasmo sube. Luego hablaremos de ello, ¿de acuerdo? De momento quedaos con la idea de que su representación gráfica es la de un indicador típico que se representa en su propia ventana, al pie del gráfico, ¿de acuerdo? Bien, sabéis que me gusta explicar cómo se calculan los indicadores porque comprendiendo su naturaleza comprenderemos muchísimo mejor el indicador, su funcionamiento, su sensibilidad al precio, cómo está construido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se calcula el ATR. Bien, para calcular el ATR, lo primero que hay que hacer es medir la distancia entre el máximo y el mínimo del periodo actual, ¿vale? Ya sea en velas o en gráfico de barras. Máximo y mínimo del periodo actual. Si es una vela, como esta que he dibujado, pues entonces será la distancia que hay entre esta parte de arriba y esta parte de abajo entre la punta de las mechas, ¿de acuerdo? Eso sería la amplitud del movimiento en ese periodo. Durante todo este periodo, si es en gráficos diarios, el precio ha recorrido toda esta distancia, ¿de acuerdo? Con independencia de dónde haya abierto y de dónde haya cerrado, pero ha recorrido toda esta distancia. También se calcula en base al máximo respecto del cierre anterior. Es decir, si el periodo continúa, y tenemos por lo tanto dos velas, se calcularía respecto el máximo respecto del cierre anterior, ¿vale? En un principio Welles Wilder lo hacía entre el máximo y el mínimo, pero pronto se dio cuenta que en el mercado de materias primas, que es el mercado que él más trabajaba, muy a menudo se producían gaps, ¿vale? El mercado de materias primas de Chicago tiene una serie de características. Hay periodos de cierta estacionalidad o salida de noticias en los que se pueden producir gaps importantes o problemas meteorológicos en los que se pueden producir gaps importantes, y de hecho es un mercado que está regulado de tal manera que no se puede mover más que un determinado porcentaje de recorrido en un día, y si se mueve más de eso, el mercado queda limitado. O sea, le llaman así, queda el mercado topado, limitado, no permiten que se mueva más y el precio de cierre se considera ese. Entonces, claro, el mercado aunque se cierre, los operadores consideran que el precio sigue evolucionando, siguen teniendo una percepción de que al día siguiente el precio tiene que estar más allá. ¿Y qué es lo que hace el mercado? Pues cuando vuelve a abrir al día siguiente, abre en gap. Y claro, a nosotros nos interesa medir esa distancia, nos interesa medir todo el recorrido. Lo que estamos midiendo es cuánto se ha movido el precio por unidad de tiempo, haya estado abierto o haya estado cerrado el mercado. Por lo tanto, tuvo que incorporar la alternativa de medir del máximo al cierre de la vela o, como ahora veremos, desde el mínimo al cierre de la vela anterior. ¿De acuerdo? También, de nuevo, para tener en cuenta el gap, en este caso, un gap hacia abajo, y aquí tendríamos un gap hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en el caso de que tengamos un gap o tengamos una circunstancia esta, se coge el valor mayor. Es decir, se coge o bien la distancia entre el máximo y el mínimo, o bien la distancia entre el máximo y el cierre anterior, o bien la distancia entre el mínimo y el cierre anterior, el que sea mayor.
de estos tres. ¿De acuerdo? El que sea mayor de estos tres. Y posteriormente, una vez que tenemos ese dato y lo vamos acumulando, tenemos ese dato para ese día. Tenemos un nuevo día, se vuelve a realizar el cálculo. Máximo menos mínimo, o máximo menos cierre anterior, o mínimo menos cierre anterior, el que sea mayor. Y volvemos a anotar ese dato. Y posteriormente se traza una media móvil, se calcula una media móvil con todos esos datos para suavizar el dato. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con una hoja de cálculo muy fácil que tengo aquí para que lo entendáis mucho mejor. Vamos a ver. Imaginaos que esto es una cotización desde el 1 de abril hasta el 13 de mayo. ¿De acuerdo? Un mes y medio aproximadamente. Bien. En esta columna se anota los precios máximos de ese día. ¿De acuerdo? Los precios máximos de ese día. Y en esta otra columna se anotan los precios mínimos de ese día. Y por último tenemos esta tercera columna que anota el precio de cierre de ese día. ¿De acuerdo? Y estas tres columnas que vienen a continuación reflejan el cálculo, los tres cálculos que hemos dicho. Máximo menos mínimo. Toda esta columna mide el máximo menos el mínimo. La segunda columna mide el máximo menos el precio de cierre anterior. Aquí lo tienes. Y la siguiente columna mide el mínimo menos el precio de cierre anterior. Todo esto. La siguiente columna lo que mide es el mayor de estos datos. En la primera fila el mayor es 0,91, en la segunda fila el mayor es 0,58, en la tercera 0,51 y así sucesivamente. Se coge siempre el mayor de estos tres cálculos de aquí. ¿De acuerdo? Y posteriormente se traza una media móvil exponencial, aquí lo tenéis, respecto a ese dato arrastrado para que sea mucho más suave la evolución de la curva del ATR. Y ya está, eso es el ATR. Es así de sencillo de trazar. ¿Vale? Es genial en su simplicidad, pero al mismo tiempo genial porque su utilidad es bastante alta. Veamos cómo. Hemos visto antes el gráfico del euro dólar, en el que bueno, hemos trazado debajo un ATR. Debajo veis el ATR. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo nos muestra periodos en los que el dato es bajo y periodos en los que el dato sube muchísimo más. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí tenemos apatía. ¿Por qué? Pues porque el movimiento, los rangos de precios, la amplitud de precio es muy baja. ¿Veis el tamaño de las velas? Es muy baja. No hay entusiasmo. No hay ningunas ganas por mover el mercado. No hay ningunas ganas ni por entrar ni por salir. Está la cosa muy tranquila. Mide algo así como la tranquilidad. ¿De acuerdo? Aquí está tranquilo. Sin embargo, llega un momento, a partir de finales de agosto, que la cosa cambia y empieza a haber entusiasmo. Y el ATR muestra entusiasmo, sube para arriba. ¿De acuerdo? Esta es básicamente la interpretación más típica, más básica de lo que es el ATR, de lo que es la volatilidad y para qué sirve medir la volatilidad. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver distintos usos que tiene el ATR. ¿Vale? Ya hemos explicado qué es la volatilidad, hemos explicado los tipos de volatilidad que tenemos, hemos explicado quién es Welles Wilder y por qué construyó el indicador ATR, hemos explicado cómo se construye el indicador ATR y ahora vamos a ver qué usos tiene el ATR. Y estos usos no son limitativos, se nos pueden ocurrir muchísimos más, pero inicialmente los más típicos, los más famosos, digamos, son estos que vamos a ver. ¿De acuerdo? El primero de ellos es utilizarlo como confirmación. ¿Vale? Es decir, si nosotros estamos pendientes de un nivel, que el precio realice la rotura de un nivel, de un soporte, una resistencia, o de una figura de continuación, o de una figura de vuelta, podemos utilizar el ATR como un indicador de confirmación. ¿Por qué? Pues porque para que se produzca una rotura real de un nivel, tiene que haber entusiasmo.
Si no hay entusiasmo, lo más probable es que sea una falsa rotura, ¿vale? Es decir, si no hay entusiasmo, si el mercado no siente nada, no siente emoción, no se emociona lo más mínimo cuando el precio rompe nuevos máximos o nuevos mínimos o rompe un nivel importante, un nivel clave, es que no va en serio, ¿vale? Lo más probable es que no vaya en serio. Luego, si tenemos un indicador que mide ese entusiasmo, podemos utilizarlo para confirmar eso, ¿vale? Evidentemente, es una confirmación más, pero no definitiva. El hecho de que lo confirme no quiere decir que siempre que rompa un nivel y suba el ATR vaya a ser buena la rotura, ¿vale? Pero sí que aumenta la probabilidad de que sea buena, ¿vale? Mejora las probabilidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, este de aquí fue el famoso doble techo del euro dólar en el año 2008. No sé si os acordaréis, no sé si alguno de vosotros estaba en el mercado. Yo sí me acuerdo perfectamente. Y bueno, entonces el euro estaba fortísimo. Ya se hablaba en algunos países de recesión, ya estaba la crisis financiera desde el año 2007 en marcha. Lo que ocurre que a partir del 2008, con la quiebra de algunos bancos de inversión en Estados Unidos, Lehman Brothers, etcétera, pues bueno, ya cunde el pánico, el dinero pasa a refugiarse en el dólar, el dinero huye de las inversiones típicas. En realidad el dinero huyó de todo, fue de esas crisis sistémicas en las que el dinero huyó de todo. Bueno, concretamente en el euro dólar, eh, bueno, lo que supuso es que el precio se dio la vuelta, ¿no? Que el euro dólar se dio la vuelta después de realizar este doble techo. Y una vez que rompió este nivel del cuello, este nivel de confirmación, que sería un nivel típico de análisis técnico, un nivel de confirmación típico de análisis técnico, vino confirmado con un aumento en el entusiasmo, ¿vale? Si uno coloca el cursor aquí, justamente en el momento en el que rompía estos niveles, el ATR aumentaba, ¿de acuerdo? No lo veréis bien, pero aquí el ATR, vamos a hablar un poquito de parámetros del ATR. Cuando Wells Wilder construyó el ATR, lo hizo pensando en el mercado de materias primas y lo hizo pensando en 14 periodos, ¿vale? La mayoría de los indicadores de Wells Wilder están configurados para 14 periodos. Es como a él le gustaba analizarlo y es como a él le gustaba explicarlo. 14 periodos ya funciona bastante bien. Sin embargo, si vais a utilizar el ATR para confirmación, para confirmar la rotura de niveles, mi recomendación es que disminuyáis ese valor quizá hasta 8 periodos, ¿de acuerdo? Porque si no estará demasiado suavizado y la confirmación vendrá demasiado tarde, ¿vale? Lo único que buscamos es un ligero repunte en el valor del ATR como confirmación de que está rompiendo. Si en ese momento estuviera rompiendo y el ATR pues no mostrara este incremento que tenemos aquí, podríamos decir que no está confirmado por el ATR, ¿vale? Si lo hubiéramos puesto en 14 periodos, este repunte de aquí no se daría hasta un poquito más tarde y por lo tanto la confirmación llegaría demasiado tarde. Así que mi recomendación es que como regla general utilicéis el ATR para 14 periodos, ¿vale? Salvo que lo vayáis a utilizar, ahora veréis que tiene más usos el ATR, salvo que lo vayáis a utilizar para confirmar eh, roturas de niveles, que os recomiendo bajarlo algo. Y en cualquier caso, os recomiendo que realicéis vuestra propia investigación, que seáis vosotros los que investiguéis a ver qué parámetros gusta más en función de la temporalidad, en función de vuestro propio estilo y de lo que busquéis, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que lo único que mide la ATR es la volatilidad, no es mágico. Ningún indicador es mágico. Lo único que mide es la volatilidad. Y por lo tanto, la información que os va a proporcionar es sobre volatilidad. En sí mismo no os va a proporcionar ningún punto de entrada ni ningún punto de salida. ¿Vale? Que nadie piense. De hecho, ya sabéis mi punto de vista, todos los que me conocéis, ya sabéis que yo soy de los que piensan que los indicadores no son más que una ayuda complementaria. Que nadie vea en ellos la solución mágica para cuando esté comenzando, pensar que lo único que tiene que hacer es colocar indicadores y ale. Esperar que la línea negra cruce la línea roja para comprar y esperar a que la vuelva a cruzar para vender. No, señor, esto no funciona así, ¿de acuerdo? Tenéis que aprender a interpretar el gráfico de precios también y tenéis que aprender
a complementar la información que obtenéis del gráfico de precios con, si queréis, con algún indicador. Y luego ya veréis que la mayoría de los traders, a medida que ganamos experiencia, apenas utilizamos indicadores porque ya somos capaces de ver la volatilidad que tiene el precio con solo ver el gráfico. ¿De acuerdo? Eso es algo que exige tiempo, exige práctica, exige experiencia. Y llega un momento que lo único que quieres es gráficos más limpios. Pero si uno lo que quiere es fijarse en un aspecto concreto del precio, algo así como obtener un resumen, el indicador puede ser útil. ¿Vale? El otro día me parece que era a mis alumnos a quien se lo decía. Le decía, un indicador no es más que un resumen del precio. Imaginaos que os dan el resumen de el mejor libro o la mejor novela que hayáis leído. Pierde en calidad, ¿verdad? Pierde seguro, seguro. Imaginaos que intentas resumir la saga del Señor de los Anillos, que es un libro bien gordo, bien gordote, y lo intentan resumir exclusivamente en media hora. En una película de media hora, pues bueno, pierde calidad seguro. Pues eso es lo que pasa con los indicadores, que son un resumen. Pero claro, si tú te quieres fijar en un aspecto concreto, a veces los resúmenes sí que funcionan, pero siempre que los utilicemos en contexto con lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hemos explicado el primero de los usos del ATR, que es utilizarlo como confirmación reduciendo los parámetros. El segundo uso típico, sería la gestión del stop. Y ahora ya vamos a hablar de dos usos un poquito más avanzados. La gestión del stop. ¿Cómo puedo utilizar el ATR para gestionar mi stop? Bueno, fácil. Si yo sé que el ATR lo que mide es la amplitud de movimiento, lo que se suele mover de media el precio en un periodo de tiempo determinado, podría utilizar ese dato para comprobar que mi stop está relativamente a salvo del ruido habitual del mercado. ¿Vale? Por ejemplo, voy a volver al gráfico. Este de aquí es el ATR. ¿De acuerdo? Tenemos un ATR. Bien. Esto es una línea, pero aquí a la derecha me da un valor numérico. ¿Vale? Yo he dibujado aquí el valor que me da en este pico. Me daba 150, lo que viene a ser 0,0150, que son 150 pips. Lo cual quiere decir que en este momento del mercado, cuando se produjo este pico, aquí, el mercado se estaba moviendo una media, en los últimos periodos, una media de 150 pips. ¿Vale? Luego, si yo estoy operando intradía, o mejor dicho, si yo abro una operación intradía y quiero dejarla correr algo más de un día o 2 días, pero tengo el stop a menos de 150 pips, existe la probabilidad de que mi stop se dispare antes de que pase un día. Digamos que ese es el razonamiento. Quizás se dispare, quizá no, evidentemente. Pero el razonamiento lo que nos dice es que cuanto mayor volatilidad hay, mayor amplitud de movimiento habrá y por lo tanto mayor recorrido hará el precio y por lo tanto más probable es que el precio toque o bien mi objetivo o bien mi stop en esa misma unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Y hay gente que lo utiliza en sus sistemas de trading para determinar dónde colocar el stop loss. Y se puede utilizar, por ejemplo, para realizar un trailing stop a X veces la distancia que nos determine el ATR, por ejemplo, ¿vale? Eso es algo que es una herramienta que se puede utilizar, que se puede incorporar en nuestros sistemas de trading, pero que requiere de una investigación específica y un backtesting específico por vuestra parte para ver qué medición necesitáis o qué tamaño de ATR necesitáis. La ventaja que tiene es que estaríais ajustando, o eso es lo que defienden la gente que utiliza esta metodología, que estarías adaptando la colocación de tu stop loss a la volatilidad reinante en ese momento en el mercado. Si la volatilidad es baja, te permite acercar más el stop. Y si la volatilidad es alta, te permite alejar
el stop y por lo tanto ajustarte a la volatilidad que hay en ese momento y gestionar el riesgo en función de esa volatilidad. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos dicho dos usos: confirmación y gestión del stop. Vamos a ver un tercer uso y es pues algo que va asociado a la gestión del stop, la gestión monetaria. ¿Vale? La gestión monetaria. No sé si recordaréis, yo lo he hablado más de una vez en webinars, la historia de las tortugas, ¿verdad? Que utilizaban un sistema parecido al sistema Dongxian, que es un sistema de breakouts, etcétera, etcétera. Bien, esa gente utilizaba una gestión monetaria basada en el ATR. ¿En qué consiste exactamente? Bien, lo que consiste es en, si tú, imagínate que decides arriesgar un 1% de tu operación, ¿vale? O aproximadamente un 1% de tu capital por operación, ¿de acuerdo? Pero quieres que ese 1% lleve un factor de corrección en función de la volatilidad. Recordad lo que hemos dicho: si la volatilidad es alta, el precio realiza recorridos amplios, más amplios de lo habitual por la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, es más probable que, que realice recorridos a favor, pero también que me realice recorridos en contra. Por lo tanto, puede ser interesante ajustar el tamaño de nuestra posición en función de la volatilidad. De esta manera, ajustaremos el riesgo de nuestras operaciones en los distintos mercados en los que operemos o en los distintos subyacentes en los que operemos, con independencia de cuál sea la volatilidad en cada uno de ellos, y estaremos en cada uno de ellos con el mismo riesgo aproximadamente. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, imaginaos que decidís arriesgar el 1% de vuestro capital cuando el ATR marca 200, ¿vale? 150, la cifra da igual, ¿vale? Solo es un ejemplo. Bien, si el ATR marca menos, podréis arriesgar más. Si el ATR marca más, tendréis que arriesgar menos. Esta es una técnica de gestión monetaria avanzada que enseño a mis alumnos del curso avanzado y también del programa universitario, en los dos, y también del curso total, el campus total, y le llamo gestión monetaria avanzada ajustada a volatilidad. Ahí lo explico un poco mejor, pero por ahora basta decir que, puesto que tenemos un dato de volatilidad, puesto que tenemos un dato del recorrido medio de los precios por unidad de tiempo, por día, por minutos, por hora, por 4 horas, pues podemos ajustar el tamaño de nuestra posición a eso. ¿De acuerdo? Y por último, también se utiliza el ATR para estudiar los ciclos de la volatilidad. La volatilidad es cíclica, la volatilidad va y viene. Unas veces la gente se desespera porque hay poca volatilidad y otras veces la gente se desespera porque hay demasiada volatilidad. Pero la volatilidad es cíclica, es como los estados de humor, la psicología humana. Si hay algo que es repetitivo y cíclico, son los patrones de comportamiento humano. Y no hay más que ver los ciclos económicos, en los que se alternan periodos de euforia y periodos de depresión. Pues en los mercados financieros ocurre lo mismo y eso queda reflejado en la volatilidad. Se alternan periodos de alta volatilidad y de baja volatilidad. ¿Vale? Entonces, para los analistas de ciclos, que es una de las ramas del análisis técnico, una de las ramas que tiene es el análisis de ciclos. ¿Vale? Se estudia los ciclos en el mercado, tanto a nivel de tendencias como a nivel de volatilidad. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues algo parecido expliqué cuando hablé de las bandas de Bollinger. ¿eh? Había una de las variaciones o uno de los derivados de las bandas de Bollinger, uno de los indicadores derivados de las bandas de Bollinger, que era la amplitud de bandas de Bollinger, que podía servir también para esto, para medir ciclos del mercado, ciclos de volatilidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues uno pone la carta, el gráfico alejado, con un zoom alejado, y hace un análisis de cuándo el ATR dio valles importantes. Un error habitual, y por cierto que se lo he visto cometer a muchos analistas, es medir los ciclos en los picos, en la parte alta de los ciclos. Y eso es incorrecto. Los ciclos se miden en los valles, siempre.
los valles son mucho más estables, son mucho más constantes. Las depresiones, la parte baja de los ciclos, suelen ser mucho más regulares que las partes altas de los ciclos. No me voy a extender mucho en esto hoy, porque nos saldríamos un poco del tema, pero esto es así, ¿vale? Es decir, siempre que analicéis un ciclo, lo que tenéis que analizar es la parte baja del ciclo y no tanto la parte alta del ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que la línea yo la he trazado en los distintos picos que ha dado de forma más o menos regular. Fijaos que está más o menos espaciado, más o menos igual de espaciado todos los valles. ¿Los veis? En algún momento hay alguna duda, hay algún sitio que no está claro, y eso es porque cuando eso ocurre es porque un ciclo se sobrepone sobre otro ciclo de rango superior o de temporalidad superior y lo distorsiona. Y a veces son difíciles de ver así los ciclos. Pero si os dais cuenta, más o menos la separación que hay entre todos estos ciclos es similar. La frecuencia de estos ciclos es más o menos similar. Y viene a ser entre 2 y 3 meses. ¿Vale? Esto quiere decir que entre más o menos cada 2 o 3 meses, esto es el euro dólar en gráfico diario, más o menos cada 2 o 3 meses se producirá una parte baja en el ciclo de volatilidad. ¿Vale? Y si hiciéramos este mismo cálculo en gráficos semanales, tendríamos un dato interesante que sería, pues más o menos cada cuántos años se producen ciclos de baja volatilidad. Y si lo hiciéramos en gráficos mensuales, pues más o menos cada cuántos lustros se produce un ciclo de baja volatilidad. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para realizar un análisis mucho más detallado de lo que está ocurriendo en el mercado, un análisis mucho más avanzado. ¿De acuerdo? Pero fijaos qué curioso. Esto lo podéis hacer con tendencias, lo podéis hacer con muchas otras cosas y es algo que llama la atención con qué regularidad se dan estos ciclos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir finalizando dando unos consejos sobre el uso del ATR que nos sirve como resumen de lo que hemos hablado hasta ahora y pasamos unos minutitos al turno de ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a ver, consejos sobre su uso. El primero, y el que os doy siempre cada vez que hablo de indicadores, usarlo en conjunción con el precio. Siempre que nadie utilice el ATR para buscar señales de entrada y de salida en el mercado, porque no funciona. Tenéis que usarlo siempre en conjunción con el precio, en confirmación con el precio. Solo mide volatilidad. ¿De acuerdo? Segundo, nos sirve para confirmar, nos ayuda a confirmar, pero si lo utilizáis para que os confirme, utilizar un parámetro, en mi opinión, menor de 14. Pero en todo caso, realizar vuestra propia investigación. ¿De acuerdo? Tercero, sirve de herramienta de gestión monetaria y del riesgo, puesto que mide la volatilidad, mide el entusiasmo, mide el potencial que tiene de tocar nuestro stop de pérdidas o nuestro objetivo de beneficios y por lo tanto lo podemos utilizar como herramienta para ajustar nuestro riesgo y ajustar nuestra gestión monetaria. ¿Vale? Cuarto, y esto es interesante y hay mucha gente que no lo sabe. El ATR mide distancias relativas, es decir, nos da un dato relativo. ¿Vale? Nos da, el dato que nos da pueden ser, si es en Forex, pueden ser 100 pips, 150 pips, 90 pips, 50 pips, pero nos da una distancia en pips. ¿Vale? Pero si lo utilizamos en el mercado de acciones, o en el mercado, o en índices, o en futuros de índices, lo que nos va a dar es un valor relativo. Es decir, si comparamos, por ejemplo, el ATR de las acciones de Apple, que tiene un valor por acción altísimo, nos va a dar un ATR mucho mayor a nivel numérico. El número que nos va a entregar como ATR es mucho mayor que el que nos entregaría, por ejemplo, de las acciones de Microsoft. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que tenga una volatilidad mayor. Eso es así porque algo que está cotizando, por ejemplo, a, no sé, $300, ¿vale? Algo que está cotizando a $300, puede tener una amplitud fácilmente ¿de cuánto?
de un par de dólares. Sin embargo, algo que está cotizando a 3 dólares, para que tenga una amplitud de 2 dólares, tendría que estar avanzando, retrocediendo un 75%, un 66%. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, no es un indicador de volatilidad en términos de porcentaje, sino que es un indicador de volatilidad en términos relativos. Por lo tanto, no lo podéis utilizar para comparar la volatilidad de distintos activos en el mercado de acciones ni en el mercado de materias primas. En cualquier cosa que cotice a un precio, no lo podréis utilizar. Para comparar, ¿vale? Si lo podéis utilizar, si no lo utilizáis para comparar distintas volatilidades, ¿de acuerdo? Salvo en Forex. En Forex, el dato que obtenemos en Forex es el dato de un valor de intercambio. Yo le llamo precio, pero en realidad no es un precio, es un valor de intercambio, es un ratio de un valor de una divisa respecto de otra. Y por lo tanto ahí sí que podemos comparar, pero con ciertas salvedades, porque hay pares, por ejemplo, los pares con el yen, que tienen muchos menos decimales, y por lo tanto no, el dato del ATR de, de, de los pares del yen respecto al dato de decimales de los pares con el euro dólar, ¿no? Se parecen bastante, desde luego bastante más que en el mercado de acciones o en el mercado de futuros de materias primas. Eh, pero aún así siempre hacerlo con cuidado, ¿de acuerdo? En definitiva, nos vale para confirmar y nos vale para gestionar, hacer gestión monetaria y del riesgo y, como no, si sois analistas más avanzados y llegáis a realizar un análisis mucho más avanzado, os ayudará a realizar un análisis del ciclo de volatilidades. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar al turno de dudas y preguntas. Vamos allá. Manuka dice, lo que quieres decir en la gestión de capital es que compras o vendes más, adquieres más posición o menos según el ATR. Bueno, efectivamente, pero lo que veo, Manuka, es que necesitas todavía estudiar un poquito más sobre lo que es el tamaño de la posición. Si me preguntas eso es porque creo que no tienes claro que antes de abrir una posición en el mercado, en cualquier mercado, cuando vamos a hacer trading, uno tiene que decidir de antemano cuánto quiere arriesgar de su capital en esa operación. ¿Vale? Y yo siempre recomiendo que sea el 1% por operación. ¿De acuerdo? Ahora, ese 1% lo podemos ajustar, ese 1% por operación, lo podemos ajustar en función de la volatilidad, si es que queremos. Yo en la práctica no lo realizo así, por una cuestión de simplicidad, pero hay muchos fondos especulativos e incluso hay muchos sistemas automáticos de hedge funds que lo hacen así, ¿vale? Entonces, bueno, eso según el gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Ok, dice Manuka. Vale, más preguntas. ¿Es aplicable a todos los temporales? Sí, a todas las temporalidades. Cuando lo construyó Wells Wilder, lo construyó para gráficos diarios, pero bueno, la volatilidad es un concepto que es aplicable a cualquier temporalidad. ¿De acuerdo? Jaime dice, tenías que habernos hecho un croquis de uso con la señal de entrada para comprenderlo mejor. Eh, es que me parece, Jaime, que el que no lo ha entendido eres tú. El ATR no da señales de entrada. ¿Vale? No da señales de entrada. Es decir, de hecho, yo soy de los que piensan que los indicadores no dan señales de entrada. Vale, vamos a ir acabando en 2 minutos. Carlos dice, respecto a lo de marcar los stops, será con permiso de los soportes y resistencias, ¿no? Efectivamente, Carlos, así es, ¿vale? Será con permiso de los soportes y resistencias. De hecho, es más aplicable, me estoy refiriendo más que al stop inicial, a los stops posteriores. Es decir, una vez que una operación te va a favor, la gestión del trailing stop, ¿de acuerdo? La gestión del trailing stop. No obstante, ya sabes, y tú me conoces, que yo soy partidario de ir colocando ese stop siempre bien protegido. Ahora bien, a veces ocurre que creemos que está bien protegido y está dentro de un rango de ATR diario demasiado cercano. Entonces, en esos casos, a lo mejor es más prudente ampliarlo, ¿vale? Eh, pe, 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 pe. Jaime dice, te digo para la gestión de la posición.
No te entiendo, Jaime. Cristian dice, ¿se puede aplicar en temporalidades muy pequeñas? Ya lo he contestado, he dicho que en cualquier temporalidad. Jaime dice, ¿qué gran diferencia hay con el VIX? Bueno, el VIX es un índice, no es un indicador. El VIX es un índice. Lo que pasa que el índice es un índice que muchos utilizan y lo colocan en la parte de abajo como indicador. Y lo he comentado al principio de la videoconferencia. He explicado lo que es la volatilidad actual y la volatilidad implícita. El VIX lo que mide es la volatilidad implícita. ¿De acuerdo? Si no has podido atender al principio porque llegaste tarde, te sugiero que veas la grabación por no repetirlo con los compañeros. ¿Vale? Mundo dice, gracias Yuri, hoy has hablado respecto a las bandas de Bollinger que miden desviación de una media móvil junto al uso del ATR. ¿Qué opinas de las bandas de Kellner que ya consideran el ATR? Bueno, pues no me da mucho tiempo hablar hoy de las bandas de Kellner. Es un indicador algo sofisticado. Lo estudié aproximadamente hace, pues yo diría que hace un año. ¿eh? Y bueno, no es un indicador demasiado conocido por la gente o por el público en general. Ya veremos si puede ser interesante. Si me lo sugerís, quizá lo estudie y lo podamos hablar en un nuevo webinar. Muy bien, pues vamos finalizando ya. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido todo un placer estar con vosotros hoy, hablando de un indicador más. La verdad es que llevamos una cantidad de indicadores importantes. Espero que os haya gustado el webinar y espero haberos ayudado. Habéis sido una audiencia fantástica. Un fuerte abrazo a todos y feliz semana. Hasta luego.